¿Saben por qué? Porque ellos son hijos de Felipe Calderón Hinojosa. Entonces, no están viendo la dimensión de lo que implica defender nuestra soberanía. Si ustedes no entienden la importancia de imponer la pena máxima a quien atente contra la soberanía de nuestro país, si no ven la necesidad de establecer prisión preventiva para quienes intentan... Amigos, no solamente en programas televisivos, Arturo Ávila le mete una arrastrada a Federico Dorin. Y es que en la Cámara de Diputados siempre se ponen calientes las cosas por los temas de los panistas. Hay ciertas fibras muy delicadas que le tocan a algún panista, sobre todo a Federico Dorin, y se ponen energúmenos. Y en esta ocasión Arturo Ávila hace lo propio, despedazarlo en la Cámara de Diputados, como si no fuera suficiente humillarlo solamente en vivo, en cadena nacional, cuando están en Radio Fórmula. De esta manera se va calentando la Cámara de Diputados, amigos, vean ustedes. Al artículo 19 constitucional, además del 40, se justifica esta reforma, que tenemos que darle su justa dimensión, porque se está estableciendo claramente que cualquier persona nacional o extranjera que participe en la fabricación, distribución, enajenación, traslado o internación al territorio nacional de manera ilícita de armas, y a cualquier extranjero que participe en estas actividades tendrán las sanciones más severas y tendrán prisión preventiva oficiosa, proceso penal en la cárcel. Esto es importante porque México ha vivido una embestida de tráfico de armas. A México se le exige cuidar el flujo sur-norte en materia de drogas, pero Estados Unidos no hace lo suficiente para frenar el flujo del norte a sur. No han colaborado en investigaciones binacionales para detener a los traficantes de armas que operan también en suelo norteamericano. Actualmente hay una demanda nacional contra las armerías que se vio en la Corte hace unos días, porque hay esta reticencia al tráfico de armas que propician estas armadoras. La Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos tuvo mucho tiempo sin titular. Ese es el nivel que nuestro vecino del norte le da a este tema. Las agencias de Estados Unidos no colaboran en el rastreo de las armas a través del sistema E-Trace. Y esto es lo que ha empoderado a los criminales. Lo dije y lo subrayo, el 74% de las armas de los grupos delictivos son de Estados Unidos y se permite este flujo. La segunda enmienda de aquel país la han usado como coartada para seguir permitiendo este tráfico de armas. Por eso hay que ponerle un hasta aquí. Y recordemos lo que pasó en México, lo vuelvo a reiterar, entre 2006 y 2011, cuando gobernaba Felipe Calderón. Aquel operativo de Rápido y Furioso, dirigido por la agencia ATF, a la Agencia contra el Alcohol, el Tabaco, las Armas de Fuego y Explosivo. Presidenta, concluyo. Este operativo quería rastrear armas vendidas ilegalmente en Estados Unidos y que eran introducidas en México. Una venta controlada que derivó en un gran fracaso. Hubo consecuencias mortales. Las armas introducidas en el país fueron utilizadas en múltiples actos criminales, incluyendo asesinatos contra civiles, policías y hasta agentes norteamericanos, como el agente de la patrulla fronteriza Brian Terry en 2010. El gobierno de Calderón negó haber participado y haber sido informado. Se introdujeron más de 2,000 armas de fuego. Por eso hay que poner un alto al tráfico de armas, por eso es pertinente la reforma al artículo 19 constitucional. Por eso es importante que haya prisión preventiva y por eso es importante que en el artículo 40 haya también penalidades contra aquellos que no piden la anuencia y el aval del Estado mexicano y sus agencias para realizar operaciones en territorio nacional. Por eso, solo desde la ligereza, solo desde la traición a la patria o de la frivolidad no se puede entender el alcance de esta reforma. Por eso estamos totalmente a favor de penalidades más fuertes, prisión preventiva y castigo a nacionales o extranjeros que colaboren en el tráfico de armas. Primero, me gustaría
solo hacer una reflexión, porque lo que hemos estado escuchando es un despropósito, rosario de adjetivos calificativos que yo tengo que decir que desgraciadamente en eso se ha convertido esta tribuna, en un lugar donde se vienen a básicamente soltar adjetivos calificativos y donde hay desahogos y catarsis completamente fuera de lugar. ¿Qué sí hace esta reforma? Modifica 2 artículos de la Constitución, específicamente el artículo 19, que establece la presión preventiva oficiosa a cualquier nacional o extranjero involucrado en los delitos de terrorismo, en la fabricación, distribución, enajenación, traslado o internación al territorio de armas de manera ilícita, porque como decía el diputado Ricardo Mejía, las armas que entran a este país que utiliza el crimen organizado, en 74% vienen de Estados Unidos. Y además él determina que cualquier extranjero que realice las actividades establecidas en el artículo 40 podrá ser susceptible de esta pena. Además, agrega 2 párrafos al artículo 40, reformando el principio de soberanía nacional, estableciendo el rechazo absoluto a cualquier tipo de intervención extranjera, como golpes de Estado, injerencias en elecciones o la violación del territorio mexicano, ya sea por tierra, agua, mar o espacio aéreo, y se impone la pena más severa posible a quienes participen en estos delitos. Todo lo demás, no solamente es retórica, sino una gran contradicción, porque el término de soberanía no solamente se refiere al ejercicio de autoridad de un cierto territorio que recae evidentemente en el pueblo y que el pueblo traslada, según el contrato social, a sus representantes, y es el derecho inalienable de los pueblos a decidir sobre su propio destino sin imposiciones externas. Y aquí nosotros tenemos una gráfica que muestra no solamente el éxito en la estrategia de seguridad de la doctora Claudia Sheinbaum, sino su popularidad, de la que ya hemos hablado muchas veces, 85%. Esa es la aceptación, y a mí me da un poco de pena ver a los diputados del PRI, del PAN y del Movimiento Ciudadano en esta tribuna pegándole a la política más popular de este país. No solamente pegando a la política más popular, a la presidenta que históricamente ha sido más popular en este país. Ninguno, ni Peña con su telenovela. Entonces, a mí me parece un despropósito, pero además, ayer decían diputados en la comisión, ¿quién se podría oponer en contra de la soberanía? Pues aparentemente el PRI. Aparentemente el PRI, lo digo cariñosa y respetuosamente, compañeros. O sea, ¿por qué? ¿Por qué regatearle? ¿Por qué la mezquindad política de regatearle no a la presidenta, no a la Cuarta Transformación, al pueblo de México, esta reforma? ¿Qué es lo que realmente han estado ustedes presenciando, señor, señora, joven, jovencita que ustedes nos ven en el canal del Congreso? El PAN está haciendo una rabieta porque no fue incluida su iniciativa y porque nos ganó la presidenta, como bien dijo el coordinador Ricardo Monreal, a presentar esta iniciativa, y desde ayer, bueno, yo entendía que van a votar a favor, pero todos los discursos en esta tribuna son en contra. Yo digo que pegan con el discurso y soban con el voto, porque no hay otra manera de describirlo. Esta esquizofrenia política, como bien lo define el diputado Mejía, todo lo que se ha dicho aquí, las definiciones de soberanía completamente fuera de lugar, y es encontrar una forma de criticar lo que no es criticable, que es que la presidenta Claudia Sheinbaum es hoy la líder internacional más reconocida en el mundo. Y aunque les duela, no solamente ha demostrado paciencia y templanza, sino inteligencia. Sé que su machismo no los deja verlo, pero al pueblo de México sí. Y vienen acá a hablar, y concluyo con esto, vienen acá a hablar de cualquier despropósito, de supuestas relaciones con el crimen organizado, cuando ustedes son los que propusieron a Calderón y a García Luna, que sí está en la cárcel, y aquí podemos ver cómo estaba el crimen organizado. El crimen organizado está incrustado en el Partido Acción Nacional, y eso usted no lo puede negar. Compañeros y compañeros, nosotros no vamos a caer en este falso dilema. No vamos a escoger entre los abusos del gobierno de Estados Unidos y el narcogobierno de Morena. Nosotros estamos con los mexicanos. Por eso, el voto a favor en lo general demuestra que primero la patria y primero los mexicanos. Pero no con su demagogia y con estas sartas de babosadas que han dicho en tribuna. Hoy sí se han superado hasta los del PT, porque vienen aquí y hablan del 74% de las armas con las que le privan de la vida a los mexicanos y que vienen ilegalmente al país. Sí, pero todavía no entienden ni la O por lo redondo. Esta es la ley que combate el crimen violento de 1994. Y lo que era el título 11º de las armas de asalto tenía una vacatio legis, búsquenlo en internet para que aprendan qué es, que decía que después de 10 años de aprobada esta ley podría venderse armas de asalto a cualquier ciudadano estadounidense, y eso es lo que empoderó y armó a los cárteles del narcotráfico, a sus organizaciones terroristas, la venta legal en su momento de armas de fuego a los ciudadanos estadounidenses, armas de fuego como cuernos de chivo, como
el famoso AK-47, no cualquier pistola o escopeta o rifle de cacería. Eso ya no está en la ley. En la ley vigente que tuvo la última enmienda en 2023, eso no existe porque ya no hay posibilidad de comprar esas armas. ¿Qué deberían estar haciendo su narcogobierno? Porque no van a dejar entrar las armas ilegales nada más por decreto constitucional. No demuestren así su ignorancia, por el amor de Dios. Necesitan poner orden en las aduanas. Lo primero que tienen que hacer es quitar las aduanas al delincuente de Andrés López Beltrán. Tienen que romper su amaciato espurio con Sergio Carmona y todo el régimen que dejó de Huachicol. Porque fue Ricardo Peralta, el funesto Peralta, el primero que le dio a un hermano de Sergio Carmona una aduana para todo el Huachicol en el gobierno de López Obrador, antes de ligarse con los que les da penilla reconocer en público. Nosotros lo que les decimos es que si en verdad no son narcos, si en verdad está equivocado quien dice que hay una alianza intolerable y en verdad ustedes no están hasta el tronco y el cogote con el partido que yo sostengo, siempre se los he dicho y cada vez se los probamos mejor, que son del Huachicol y el fentanilo, mi reserva es muy sencilla. Déjenme leérselas para ilustrar sus mentes frágiles. Porque la soberanía, como se ha dicho, no solo está en los panfletos propagandísticos y en los mítines, que ni eso le sale bien. Tenemos un gobierno tan mediocre que su discurso es tan malo que no genera nota y que la nota es lo mal que le sale un abrazo. Eso sí, son muy buenos para darle abrazos a los narcos, pero no le pueden dar un abrazo y una foto a su presidenta. Así de mediocres salieron, como les dije el otro día. Mucho abrazo a los narcos y a su presidenta hasta le regatean la foto. La verdad es que no tienen, ya saben qué. Pero la propuesta que yo sí voy a someter a su votación para que demuestren que no son narcos es muy sencilla. Si no están con los narcos, voten este texto, que es la siguiente redacción, presidenta. Esta Constitución reconoce como principio fundamental de la soberanía popular el respeto irrestricto a las instituciones democráticas y la división de poderes, por lo que será sancionado como traición a la patria en los términos de la legislación penal cualquier acto que atente contra estas instituciones democráticas efectuado por organizaciones de la delincuencia organizada, por si quieren sentirse aludidos, incluyendo cualquier tipo de actuación que tenga por objeto que estas organizaciones influyan en las decisiones de cualquier autoridad del Estado, generando violaciones graves a los derechos humanos o que atenten contra los derechos de la ciudadanía de votar y ser votado de forma libre y auténtico. Nunca más una elección como la que sus narcos y Rubén Rocha le robaron a Mario Zamora en Sinaloa. Es cuanto, presidenta. Y la nuestra, sí la pueden votar y demostrar de qué lado están en la historia. La secretaria Lilia Aguilar solicita la palabra. ¿Con qué objeto, diputada? Por alusiones, el diputado Doring hizo referencia directamente a mi discurso, no al grupo parlamentario. Dijo los diputados del CT. Hizo referencia vienen a afirmar que el a un grupo parlamentario. No, hizo referencia a mi discurso, presidente. No procede, diputada. No dijo en ningún momento su nombre. No fue alusión implícita. No fue implícita. Bueno, no fue alusión implícita, que es lo que marca con posibilidad el reglamento. Compañeros, hace muchos años, en 1848, un presidente de Estados Unidos de América, con el apoyo de los conservadores nacionales, es decir, con una mayoría de traidores a la patria, permitió la anexión de nuestro territorio a los Estados Unidos de América. Este episodio viene a mi mente cuando escucho los argumentos de la oposición en este recinto, afirmando que este dictamen en materia de fortalecimiento de la soberanía nacional y tráfico ilegal de armas, enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum, no implica modificación sustancial a la Constitución de la defensa de la soberanía. No me queda la menor duda de que estamos frente a una oposición polquista, una oposición que en el ilusorio escenario de que estuviera gobernando su excandidata presidencial, Xóchitl Gálvez, ya le hubieran entregado la mitad del territorio nacional a los Estados Unidos de América. Y me refiero a ti, me refiero a ustedes, a Federico Polk, el líder del cártel inmobiliario y de esta camarilla de virreyes y de traidores a la nación. Y es que ellos, que se escuche fuerte, ellos no ven la importancia de designar como terroristas a quienes buscan desestabilizar nuestro país. Como ustedes ya lo intentaron en su momento cuando cabildearon con la Suprema Corte de Justicia un intento de golpe de Estado técnico. Si ustedes no entienden la gravedad de permitir que agentes extranjeros realicen investigaciones en nuestro territorio sin regulación alguna, ustedes no conocen, por supuesto, lo que es soberanía. Si ustedes no entienden la importancia de frenar el tráfico ilegal de armas de Estados Unidos de América hacia México, un problema que alimenta la violencia y la inseguridad de nuestro país. Y lo entiendo perfecto. ¿Saben por qué? Porque ellos son hijos de Felipe Calderón Hinojosa. Entonces no están viendo la dimensión de lo que implica defender nuestra soberanía. Si ustedes no entienden la importancia de imponer la pena máxima a quien atente contra la soberanía de nuestro país,
si no ven la necesidad de establecer prisión preventiva para quienes intentan interferir en asuntos electorales, entonces significa que no saben proteger a nuestra tierra, a nuestro pueblo, a nuestro país. Mientras nosotras y nosotros trabajamos para fortalecer la soberanía y proteger los intereses de México, la oposición parece estar más interesada en, como siempre, servir a intereses ajenos, en desestabilizar al país. No vamos a permitir que eso suceda. Seguiremos defendiendo a nuestra patria con firmeza y con dignidad. ¡Que viva la soberanía nacional! ¡Que viva la presidenta Claudia Sheinbaum! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Muchas gracias, presidente. Retiro la reserva. Gracias. No, ¿verdad? El diputado Dorin ha solicitado la palabra. ¿Con qué motivo, diputado? Por claras y burdas alusiones, presidenta. Sí, fue aludido expresamente. Adelante, 1 minuto. Sí, gracias, presidenta. Solo para aclararle al orador que no importa de qué tamaño sea su capacidad para hacer el ridículo en tribuna, lo que no puede borrar es el nexo que tienen y la alianza intolerable con el narcotráfico al que defienden cada vez que tienen oportunidad en tribuna. Ojalá y con esa misma pasión y vehemencia hubieran saludado y abrazado a su presidente el domingo, porque solo tiene esa pasión para defender al narco. Y por último, decirle al orador que no le guardo ningún rencor por todos esos adjetivos inmerecidos hacia mi persona. Entiendo que siga haciendo méritos después de 3 derrotas abominables en Aguascalientes, a ver si con la reelección le regalan otra pluri en el 2027. Gracias, presidenta. Diputada Lilia Aguilar ha solicitado la palabra. ¿Con qué motivo? Gracias, presidenta. Una moción de orden. Bueno, pues nos ha demostrado el Partido Acción Nacional que sabe mucho del crimen y Se pide a la fracción parlamentaria del PAN guardar la compostura. Todos hemos escuchado sus intervenciones. Está la diputada Lilia Aguilar interviniendo y ustedes gritando. Por favor, en el uso de la palabra, la diputada Lilia Aguilar. Muchísimas gracias. Digo que se ve que el Partido Acción Nacional sabe mucho sobre el crimen por las relaciones constantes que han guardado con ellos y esta mancha que no se podrá quitar nunca, que es su relación con Felipe Calderón, quien hizo no solamente el rápido y furioso que introdujo a este país armas de manera ilegal compradas con el dinero de la Casa Blanca o del Gobierno de México, que nos digan, por favor. Y segundo, también decirles que, bueno, pues cada vez que se suben y hacen este tipo de afirmaciones como narcogobierno y todo lo que han dicho, lo cierto es que no lo harían si esto fuese un gobierno peligroso, y el ejemplo de la democracia y de la democratización de este país es que ellos puedan decir lo que sea, hasta mentiras y ataques a esta nación, y solamente, como dijo el diputado Mejía Verdeja, hacen la política de la psicosis. Gracias. El diputado Lisha y el diputado Luis Humberto Fernández solicitan la palabra. Diputado Lisha, ¿con qué motivo solicita la palabra? De orden, presidenta. Adelante, 1 minuto. Presidenta, es obvio, por decirlo poco, que las mociones de orden no sirven para fijar postura, menos cuando alguien ya tuvo oportunidad de fijar su postura y que desde la frustración por la intrascendencia de su participación pretenda utilizar la puerta trasera para un debate, primero. Segundo, solicito atentamente a la presidencia que cuando un orador concluya su participación sea amablemente invitado a retirarse de la tribuna, porque eso ocasionó los gritos en un momento que no eran para la oradora que estaba haciendo uso de la voz, pero que sí existían provocaciones desde la tribuna. Tercero, hago un atento llamado a todos los oradores. Miren, en esta legislatura, en distintos momentos, ha subido el tono del debate, muchas veces de la calumnia y algunas veces del insulto. Pero esta ha sido la primera vez que alguien hace referencia a los hijos de una legisladora. No aceptamos desde el grupo parlamentario del PAN que absolutamente ningún legislador se meta con los hijos de ningún otro legislador y particularmente del PAN. Hacemos un llamado a que controlen sus emociones y no hagan señalamientos de hijos ajenos que no tengan absolutamente nada que ver con el debate. Sí, presidenta. En el uso de la palabra. Permítame, presidenta. Concluyó su tiempo, diputado. No, soy coordinador, presidenta. Ya concluyó su tiempo. No, presidenta. Tenía 1 minuto y sigue hablando. Presidenta, la presidencia de esta Cámara ha establecido la presidencia le dio 1 minuto que los coordinadores y ya concluyó no su tiempo. son limitados por el tiempo. Ha sido una medida que le han puesto a su coordinador y exijo el mismo trato para todos los coordinadores. En el uso de la palabra, el diputado
Luis Humberto Fernández. ¿Con qué motivo? ¿Con qué Con su venia, sus señorías, no debemos dejar pasar este hecho de tal belleza legislativa. Dicen que a confesión de parte, relevo de prueba. Aludieron a Polk, el expresidente, el presidente de Estados Unidos, un presidente que invadió México, y se dan por aludidos con los peores valores de la República, dijeron Federico Polk. Y segundo, hay que tener un mínimo de congruencia. Con los hijos, ¿no? Órale, se las tomamos, pero con los hijos de ningún político. Hay que ser congruentes, hay que ser macizos. Se pide a la Su Secretaría... pobreza conceptual, su pobreza de principios los exhibe. A confesión de parte, relevo de prueba. Gracias. Diputado Moreira solicita la palabra. ¿Con qué objeto? De orden. Adelante, un minuto. Mire, Presidenta, y con todo respeto se lo digo. Hay aquí un acuerdo para que cuando sean los coordinadores los que hagamos el uso de la palabra, se extienda el tiempo de manera suficiente para que se exponga. Y esto lo sabe la presidencia y lo sabemos los coordinadores, y se estableció a propuesta precisamente de quien dirige los trabajos de esta Cámara. Eso es mi intervención. Lisha se puso como energúmeno. Los panistas, ahora sí, se vienen poniendo el saco porque les viene, aunque no estén hablando de él. Así de graves están, amigos, y así en propia Cámara de Diputados los hacen añicos. Amigos, hasta aquí la información al momento. Espero que haya sido de tu agrado. Si te gusta este contenido y te gustan estos videos, apóyanos por favor suscribiéndote y regalándonos ese poderosísimo like. Yo soy Pedro para Radar Informa y te agradezco el tiempo que me regalaste para ver este video, y nos estamos viendo en una nueva transmisión. Recuerden, amigos, seguimos evolucionando junto a la 4T. Que sigas teniendo un excelente día.